La Voz de América presenta. Tribunal Supremo de Venezuela inicia revisión de resultados electorales que dieron ganador a Nicolás Maduro. Estados Unidos afirma que opositor Edmundo González ganó los comicios. Caracas acusa a Washington de promover una insurrección. Regreso a la libertad. Biden recibe a estadounidenses liberados por Rusia en histórico intercambio de prisioneros. Y la vicepresidenta Kamala Harris reúne los votos suficientes para convertirse en la nominada del Partido Demócrata a la presidencia. Esto es El Mundo al Día. Comenzamos en Venezuela, donde esta tarde el Tribunal Supremo de Justicia inició la revisión de los resultados electorales que le dan la victoria a Nicolás Maduro. El peritaje había sido requerido por el oficialismo previamente. Vamos a Caracas con Adriana Núñez Rabascal. Adriana, vimos que hoy el ente electoral publicó un segundo boletín, pero explícanos cuál era el propósito de realizar esta audiencia en el Tribunal Supremo. Hola, Yasmín. Este segundo boletín del Consejo Nacional Electoral nuevamente da como vencedor a Nicolás Maduro con 51,95% de los votos. Pero, ¿qué hace el Tribunal Supremo de Justicia en este caso? Pues esto responde a un recurso legal que introdujo Nicolás Maduro para que sea el Supremo el que decida, el que tenga la última palabra de los resultados. ¿De qué se encarga ahora el Tribunal Supremo de Justicia? De pedirles a los que participaron en la elección entregar recaudos jurídicos, entregar actas electorales para dirimir la diferencia y para determinar si lo que dijo el Consejo Nacional Electoral es lo que es. Sin embargo, hay que recordar que el Tribunal Supremo de Justicia está controlado por una mayoría chavista. El candidato presidencial opositor, Edmundo González, no acudió a esta cita. El resto de los 9 candidatos sí lo hicieron, pero uno de los aspirantes, también opositor, Enrique Márquez, decidió no suscribir el acuerdo que pidió el TSJ, Tribunal Supremo, suscribir, porque consideraba que esto no tenía ninguna garantía legal y se preguntaba para qué sirve este acto. La Sala Electoral del Tribunal Supremo había convocado a todos los que se midieron en las elecciones del pasado 28 de julio para que entregaran las actas que tienen en su poder y así, más adelante, verificar los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral. El tribunal es controlado por el oficialismo y hasta la emisión de esta nota, el opositor Edmundo González no dio a conocer el motivo de su inasistencia. Más temprano, la oposición denunció que 6 sujetos armados y con el rostro cubierto asaltaron la sede de su comando de campaña la madrugada de este viernes y amordazaron al personal de seguridad. Estos 6 sujetos entraron a la sede de nuestra organización política y además de vandalizarla, sustrajeron importantes y cuantiosos bienes muebles, tales como televisores, equipos de computación, material de computación. ¿Qué buscaban? Las actas, claramente. Sin embargo, las actas electorales están resguardadas por los testigos de los comicios, quienes, de acuerdo con la oposición, están siendo perseguidos. Por eso hay que mantenernos firmes, organizados y movilizados. La líder opositora llamó a una movilización para el sábado, mientras se encuentra resguardada en un lugar desconocido, por temor a lo que pueda ocurrirle. María Corina está bien, ya la vieron convocando a la actividad de mañana, va a estar con nosotros mañana, el candidato también lo ha dicho, nosotros estamos en la calle teniendo cuidado. En las últimas horas, Maduro ha amenazado con llevar a prisiones de máxima seguridad a quienes cometan actos de violencia durante las protestas que reclaman fraude. Estoy preparando 2 cárceles que debo tener listas las 2 cárceles en 15 días. En medio de la tensión en las calles y las advertencias del oficialismo, 3 reporteros venezolanos han sido detenidos mientras cubrían manifestaciones y un número no precisado de corresponsales extranjeros han sido deportados. En las últimas horas también se ha reportado la detención del dirigente opositor Roland Carreño, quien ya había sido arrestado en el año 2020 señalado de terrorismo. Hasta este momento no se tiene claro cuál sería el motivo de esta detención.
Gracias, Adriana, y continuamos esta cobertura de equipo también con Jacopo Luzzi, quien se encuentra en el Departamento de Estado, porque luego de que el secretario de Estado, Antony Blinken, admitiera la victoria electoral del opositor Edmundo González, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, reaccionó acusando a Washington de fraguar un golpe de Estado en el país suramericano. Jacopo, ¿qué más ha dicho Estados Unidos? Bueno, Yasmín, es importante aclarar que Estados Unidos no reconoció a Edmundo González como el nuevo presidente de Venezuela, simplemente reconoció que el opositor ganó las elecciones e hizo ahora un llamado para que se establezca un diálogo entre las partes para poder alcanzar una transición de poder pacífica. Entre tanto, sabemos que la administración Biden intentó comunicarse con el gobierno venezolano para hablar sobre las elecciones, gobierno que está acusando a Estados Unidos de injerencia. Estados Unidos dijo que el candidato opositor Edmundo González derrotó al presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela y pidió negociaciones para garantizar una transición pacífica del poder. Su secretario de Estado, Antony Blinken, citó como prueba: los datos electorales demuestran de manera abrumadora la voluntad del pueblo venezolano. El candidato de la oposición democrática, Edmundo González, obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones del domingo. Los venezolanos han votado y sus votos deben contar. El gobierno de Maduro calificó de graves y ridículas las felicitaciones de Estados Unidos al opositor, reiterando que un diálogo es posible con los estadounidenses solo si respetan su soberanía y dejan de intentar un golpe de Estado. Entre tanto, el opositor agradeció el respaldo. Agradecemos a Estados Unidos por reconocer la voluntad del pueblo venezolano reflejada en nuestra victoria electoral y por apoyar el proceso de restauración de las normas democráticas en Venezuela. México definió como un exceso el pronunciamiento de Estados Unidos, mientras que Uruguay, Argentina, Costa Rica y Ecuador este viernes reconocieron a González como el ganador, uniéndose a Perú. ¿Y Brasil? Estamos decepcionados por el retraso del Consejo Nacional Electoral en la publicación de los datos. Celso Amorim, que estuvo en Venezuela durante las elecciones por encargo del presidente Lula, dijo que Maduro necesita demostrar que ganó. Por su parte, este jueves, Colombia, Brasil y México invitaron a Maduro en un comunicado conjunto a publicar las actas electorales. Entre tanto, los líderes de los comités de asuntos exteriores del Congreso de Estados Unidos y los jefes de las legislaturas de toda Europa se unieron este viernes para condenar el manejo del gobierno venezolano de las elecciones. Yasmín, fue una rara muestra de unidad destinada a presionar a Caracas para que publique los recuentos de votos completos. Gracias, Jacopo. Y en más noticias, los ciudadanos estadounidenses liberados por Rusia en un histórico intercambio de prisioneros ya se encuentran con sus familias en suelo estadounidense. Carolina Valladares nos reporta. Emoción a pie de pista en la base Andrews en Maryland para recibir a los estadounidenses liberados en el mayor intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia desde la Guerra Fría. Junto a sus familiares, uno a uno, los liberados fueron recibidos por el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. Estoy bien, fue un buen vuelo. Es sobrecogedor. Entre los estadounidenses se encontraban el exmarín Paul Whelan y el periodista del Wall Street Journal Ivan Gershkovich, condenados ambos a cargos de espionaje. Acusaciones que siempre fueron negadas por los prisioneros y el gobierno de Estados Unidos. El intercambio supone la culminación de negociaciones que tuvieron lugar en secreto con Rusia, Alemania y otros 3 países durante más de un año. A pie de pista, Joe Biden agradecía a quienes hicieron posible esta hazaña diplomática. Quise decir lo que dije, alianzas que marcan la diferencia. Dieron un paso adelante y se arriesgaron por nosotros. Importó mucho. Estamos encantados de que estén en casa. Hasta 24 prisioneros participaron del canje, 16 enviados desde Rusia a Occidente y 8 de Occidente de regreso a Rusia. A pesar del éxito de la operación, detrás quedan estadounidenses en cárceles rusas, entre ellos Mark Fogel, un ex maestro que no fue incluido en la histórica lista. No vamos a renunciar a eso. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin recibió y abrazó a los ciudadanos rusos que aterrizaron en el aeropuerto de Moscú. La mayor baza, Vadim Krasikov, que sirvió como coronel en el FSB y liberado por Alemania bajo petición del presidente Biden. Bien, y Carolina, fueron 24 prisioneros liberados ayer, 4 estadounidenses, pero aún queda un ciudadano estadounidense detenido. ¿Qué pasó con él?
Así es, Jasmine. Se trata de Mark Fogel, un maestro de Pensilvania de 63 años y quien lleva arrestado desde el año 2021 en una cárcel de Rusia después de que fuera detenido por entrar al país con cannabis medicinal, según él, para tratar una lesión de espalda. Su familia ha mostrado frustración al no ser incluido en la lista de rehenes que han sido canjeados. No obstante, la administración Biden ha dicho que va a seguir luchando para lograr su liberación. Jasmine. Gracias, Carolina. Bien, y los mercados bursátiles cayeron este viernes, cerrando una semana turbulenta en Wall Street. Los inversores reaccionaron a datos que muestran una desaceleración en la contratación y un aumento en el desempleo en Estados Unidos durante el mes de julio. El Departamento de Trabajo reportó la creación de 114,000 empleos, una disminución respecto a los 179,000 puestos añadidos en junio. La tasa de desempleo subió a un 4.3%, marcando el cuarto incremento mensual consecutivo y alcanzando su nivel más alto desde octubre del 2021. Este panorama genera dudas sobre si la Reserva Federal ha sido demasiado lenta en reducir las tasas de interés. Kamala Harris alcanzó este viernes los delegados necesarios para asegurar la nominación presidencial demócrata, convirtiéndose en la primera mujer de minoría étnica en encabezar la lista de un partido en Estados Unidos. Harris se convirtió en la favorita del partido después de que el presidente Joe Biden abandonara la carrera el mes pasado y avalara su candidatura, e inmediatamente recibió el apoyo de los pesos pesados del Partido Demócrata. La vicepresidenta será oficialmente nominada la próxima semana tras una votación virtual de los delegados esta semana. En respuesta a un video falso compartido por el magnate Elon Musk sobre la vicepresidenta Kamala Harris y el presidente Joe Biden, California ha prometido implementar una mayor regulación de la inteligencia artificial en el próximo ciclo electoral. Alex Segura nos da los detalles desde Los Ángeles. El gobernador de California, Gavin Newsom, ha prometido una mayor regulación del uso de la inteligencia artificial durante las campañas electorales después de que el empresario Elon Musk retuiteara un vídeo de campaña falso con la voz de Kamala Harris. Yo, Kamala Harris, soy su candidata demócrata a la presidencia, porque Joe Biden finalmente expuso su sensibilidad en el debate. Tras este incidente, el gobernador californiano se comprometió a prohibir este uso de la inteligencia artificial. Manipular una voz en un anuncio como este debería ser ilegal. Firmaré un proyecto de ley en cuestión de semanas para asegurarme de que así lo sea. Este tipo de manipulación no solo pone en duda la integridad de las figuras públicas, sino que también tiene el potencial de influir indebidamente en el proceso electoral, según expertos consultados por La Voz de América. La gente ve el video de un candidato presidencial diciendo algo que no dijo, algo ofensivo, grosero o dañino. Eso podría persuadir a la gente a votar en contra de esa persona. Además, subrayan la necesidad urgente de regular la inteligencia artificial, especialmente cuando se utiliza para crear contenido que puede engañar y desinformar al público. Los deepfakes y la desinformación están en los primeros puestos de riesgos de socavamiento de la democracia, de erosión de la democracia. Con este paso, California pretende establecer un precedente que pueda servir de ejemplo para otros estados. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles. Ante las tensiones por el conflicto en el Medio Oriente, crecen los esfuerzos diplomáticos para mitigar la escalada de la guerra. Ángela González ha recopilado las reacciones, mientras que los actores principales siguen manteniéndose desafiantes. El asesinato del líder del grupo islamista palestino Hamas, Ismail Haniyeh, no ayudó a alcanzar un alto al fuego en la guerra de Israel en Gaza. Así lo declaró el presidente Joe Biden. No ha ayudado. Estoy muy preocupado por esto. Tuve una reunión muy directa con el primer ministro israelí y él lo entendió muy directamente. Tenemos la base para un alto al fuego y deberían avanzar y hacerlo ahora. Por su parte, el líder del grupo Houthi de Yemen, respaldado por Irán y catalogado por Washington como organización terrorista, acusó a Israel de aumentar las tensiones y advirtió que responderá. Debe haber una respuesta militar a los graves crímenes y a la significativa escalada del enemigo israelí. Hay posiciones claras y anunciadas por la República Islámica. Un segundo funeral se llevó a cabo en Doha para despedir a Ismail Haniyeh.
El ejército israelí no se ha atribuido su asesinato y dijo que sus aviones no realizaron más ataques en todo el Medio Oriente la noche después del ataque en Beirut el 30 de julio. Haniyeh fue asesinado en Teherán el 31 de julio, lo que alimenta las especulaciones de que Israel podría haber utilizado otros medios para matarlo. El martes por la noche atacamos en el Líbano y eliminamos al comandante de Hezbollah, Fawad Shukur, con un ataque aéreo preciso. Quiero aclarar que no hubo ningún otro ataque aéreo. El coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en el Oriente Medio sostiene discusiones en Líbano y Qatar para lograr una desescalada del conflicto. Y el jefe de operaciones humanitarias para territorios palestinos denunció que el gobierno israelí no renueva sus visas para continuar sus labores, mientras que se preparan para el peor escenario en la franja de Gaza con enfermos de polio, hepatitis A y la falta de agua. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Al regresar, Texas logra mantener la barrera flotante en el río Bravo y otros controles migratorios tras fallos judiciales a su favor. Somos un equipo, así que vamos. Estados Unidos a las 3. 1, 2, 3, Estados Unidos. En el mes de los Juegos Olímpicos, La Voz de América presenta los extraordinarios caminos que han recorrido 4 integrantes para convertirse en entrenadores de equipos de los Estados Unidos para los Juegos de París 2024. Más allá de las banderas, una serie original de La Voz de América. En todas nuestras plataformas. Retroboa. Soy Salomé Ramírez. Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América. ¿Qué me pongo mañana? ¿Te regresas para el crucero? Todo incluido. Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América. Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América. 35 vehículos militares que recibirá Colombia. Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad? Disponible en vozdeamerica.com. Dos medidas de control migratorio implementadas por Texas en el marco de la operación Estrella Solitaria fueron respaldadas por la justicia, que falló a su favor ante una serie de demandas interpuestas contra el gobierno estatal. Laura Sepúlveda nos amplía. Durante la segunda semana de agosto se espera se inicie un juicio que defina si Texas viola alguna norma con la instalación de boyas en el Río Grande. Por lo pronto, la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones falló a favor de que el Estado mantenga los 300 metros ya instalados. La barrera no está dentro de aguas navegables. Se consideró la amenaza a la navegación y las operaciones del gobierno federal en el Río Grande, así como la amenaza potencial a la vida humana generada por la barrera flotante. El gobernador Greg Abbott calificó la decisión como una victoria tras promover la barrera hace más de un año, argumentando que evita cruces peligrosos e irregulares ante el riesgo de lo que él define como una invasión, un término que tiene otras lecturas. En última instancia, lo que significa invasión en el debate migratorio es un mensaje para quienes están preocupados por los cambios demográficos en este país. No se trata de una invasión física ni de una invasión armada, se trata de un cambio demográfico. Según reportes de la Gobernación de Texas, desde abril de 2022 a julio de este año, más de 119,000 migrantes han sido enviados en buses a ciudades estadounidenses con leyes que protegen a indocumentados.
Nueva York demandó para prevenir la llegada de más buses, pero la justicia aquí también falló a favor de Texas. La Constitución de Estados Unidos prohíbe a los estados aplicar medidas restrictivas y punitivas, como las que se encuentran en el artículo 149, para disuadir a las personas de mudarse de un estado a otro. Situación que lleva nuevamente a organizaciones a abogar por una reforma migratoria. Este es un tema federal que debería de ser legislado federalmente. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Cada año cientos de migrantes pierden la vida o desaparecen al intentar cruzar la frontera con Estados Unidos. Víctor Hugo Castillo nos informa desde McAllen, Texas, sobre un centro de ayuda para encontrar a los desaparecidos en la franja fronteriza. Puede ser rescate, puede ser recuperar, puede ser que están detenidos. Este mapa en el Centro de Derechos Humanos del sur de Texas indica la ubicación de los cuerpos de migrantes extraviados o fallecidos y de rescates que han tomado lugar en las áreas remotas y desérticas del condado Brooks. Aunque los recursos de la patrulla fronteriza son de detener y evitar a la gente que entre, pero al mismo tiempo es un espacio sobre ayuda humanitaria. El programa de migrantes desaparecidos busca prevenir la pérdida de vidas de la población migrante que cruza la frontera hacia los Estados Unidos. Es una alianza entre la patrulla fronteriza, consulados, organizaciones no gubernamentales, médicos forenses y agencias policiales. También nos hablan ellos, marcan 911 y llegamos a ayudarle a la gente lo más que podemos, pero a veces no llegamos con gente porque pues ya están en los últimos momentos. Este centro de apoyo a familias de migrantes promedia más de 100 llamadas al mes para asistir en casos de migrantes extraviados y fallecidos en las rancherías o para buscar un familiar que ha sido detenido por la patrulla fronteriza. Una persona que pueda venir sin alimentos, sin agua, se desorienta, ya que hay una situación en la cual ya no puede seguir. Eso es lo que no queremos que pase. En lo que va del año en curso, 40 llamadas se han originado desde ranchos del condado Brooks y están relacionadas a muertes de migrantes. La patrulla fronteriza del Valle del Río Grande reporta 51 fallecimientos, incluyendo 8 ahogados. Es un dato desafortunado. Nosotros trabajamos muy de cerca cuando eso pasa con las familias. El gobierno mexicano se encarga de su repatriación. Los países a los que se ha pedido asistencia incluyen a Guatemala, Honduras, El Salvador, México, Colombia y Ecuador. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Al regreso, gobierno estadounidense desmantela red internacional de tráfico de personas. Traían a Estados Unidos migrantes desde África y Asia. Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma. Mam, все будет хорошо, y я тебя люблю. La búsqueda de Olga. Все будет хорошо. Давай. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. ¿Hay un dicho sobre Chile? Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias. En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla. Disponible en vozdeamerica.com.
actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridícula, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. Dos redes internacionales de tráfico de personas fueron desmanteladas por las autoridades estadounidenses. Una de ellas transportaba individuos desde África y Asia Central hacia la frontera entre Tijuana y San Diego, en California. Vicente Calderón tiene el informe completo. Este es Abdullah Karim Conté, acusado de dirigir una red internacional de tráfico de personas desde África y Asia Central a Estados Unidos. El Departamento de Justicia informó que arrestaron a Conté en Tijuana, desde donde comandaba su organización. El nativo de Sierra Leona, África, cruzaba gente de Mauritania a Uzbekistán y muchas otras naciones por San Diego en túneles o poniendo escaleras para que saltaran el muro, según consigna un boletín oficial. En este operativo, autoridades mexicanas arrestaron a varios africanos en 2023. En otros casos han detectado personas de exrepúblicas soviéticas como Uzbekistán. Un vuelo comercial que pagues desde Uzbekistán a Nicaragua, les llegan a cobrar un paquete de un uzbeco cuesta hasta $40,000. Reunido con académicos, el delegado del Instituto Nacional de Migración explicó que el crimen organizado ofrece paquetes todo pagado. Las bandas criminales están contactadas con despachos de abogados que le promueven un amparo a ese migrante. Conté fue detenido por la policía de Baja California a petición de la Interpol y trasladado a la Ciudad de México para extraditarlo a Estados Unidos. Su esposa, una mexicana, está prófuga, pues la acusan de ser su cómplice. Analistas locales se sorprenden de que no hayan relacionado a esta organización con cárteles mexicanos. Porque una operación de la magnitud con la que este grupo operaba no puede estar al margen hoy del control de los cárteles. También este mes, autoridades norteamericanas anunciaron el desmantelamiento de otra red de traficantes que internaba a los migrantes por el mar. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Bien, y usted recuerde que escaneando el código QR que está viendo en este momento en pantalla, usted puede seguir las noticias de Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. También nos puede encontrar en todas nuestras redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook como vozdeamerica.com. Nosotros hacemos otra pausa, pero usted no se mueva. Regresamos con más. La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes. Encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición. Periodismo, la prensa libre importa. Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no? Disponible en vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El periodismo definitivamente necesita ser libre. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno. Disponible en vozdeamerica.com.
Latinoamérica sigue brillando en los Olímpicos. Los mexicanos Juan Celaya y Osmar Olvera ganaron la medalla de plata en trampolín sincronizado masculino de 3 metros a solo 2007 puntos de los campeones chinos Wang Songyan y Long Daoyi, quienes se llevaron el oro. Los mexicanos destacaron con el clavado más difícil de la competición, un salto mortal que quedó 2,5 hacia adelante en posición de pica con 3 giros. Sin embargo, no lograron superar a los campeones que revalidaron su título este año. De esta manera llegamos al final del Mundo al Día. Gracias por acompañarnos. Los espero el próximo lunes.